Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video les enseñaré a cómo completar After Nights at Freddy's. En este video les mostraré la oficina y sus mecanismos de defensa, cómo evitar a los animatrónicos, consejos, extras y mucho más. Sin nada más que decir, comencemos. Empezaré con la oficina. Tienes 4 lugares donde vendrán los animatrónicos, un panel para arreglar los sistemas y activar la sobremarcha de energía y las cámaras para verlos. Las más importantes son la VL y la VR de las internas y la VW y V de las externas. Y eso es todo. Ahora veremos cómo evitar a los animatrónicos. Empezaré con Fredbear. Él estará en el escenario y se moverá si la caja musical deja de funcionar. Si ves un signo de advertencia en las cámaras, usa el panel para arreglarlo. Aquí les demuestro cómo se hace. El siguiente animatrónico es Sparky. Él aparecerá en la ventilación izquierda. Si lo escuchas solo vez cierra la ventilación de la cámara VL hasta que se vaya. Aquí les demuestro cómo se hace. El siguiente animatrónico es Bella. Ella aparecerá en la ventilación derecha. Si la escuchas cierra la ventilación de la cámara VR hasta que se vaya. Ten cuidado ya que esa cámara está descompuesta. Aquí les demuestro cómo se hace. El siguiente animatrónico es Spring Bonnie. Él aparecerá en las ventilaciones externas. Si lo escuchas solo vez cierra la ventilación correcta hasta que se vaya. Aquí les demuestro cómo se hace. Y esos son todos los animatrónicos. Ahora vamos con los extras y el gameplay de la noche pesadilla.
Springborn siempre fue el candidato para ser el villano principal. Sin embargo, al principio no estaba seguro qué diseño darle. Hice varios diseños, desde una especie de Wildred Springborn hasta uno muy similar al de FNAF 3, pero ninguno me convenció. Para no perder tiempo fui diseñando el local y haciendo pruebas de iluminación mientras decidía el diseño de los personajes. Me gusta mucho el misterio. Al inicio quería que los Shadows fueran importantes en la historia, pero mientras la escribía se volvían más difíciles de introducir, pues cronológicamente no están en la época donde se desarrolla el juego. A este punto sabía cómo se vería Springtrap y cuáles serían sus planes dentro de la historia. Al inicio quería que Springtrap comandara desde las sombras un Fazbear and Friends con la Fazbear Crew de los 80s, y estuvieron a punto de protagonizar el juego. Pero un día que estaba navegando en internet viendo teorías de los Golden y los Shadows, vi que el diseño original de Fazbear podría ser como el Freddy de los 80s y no un diseño Nightmare. Como estaba aburrido y me pareció interesante, hice lo mismo con el diseño de Freddy. Luego, para tener ambos Springlocks, reutilicé el primer modelo de Springtrap para Springborn y todo cambió. Las imágenes que vi son de DeviantArt y Reddit. Créditos a sus respectivos creadores. Se me vino a la mente crear una alineación de animatrónicos distinta. Entonces modelé a la leyenda de Sparky y la versión animatrónica de mi mascota, Bella, y así surgió la nueva Fazbear and Friends. Les presento a la Bella real. No toca el teclado pero es igual de feroz si te metes con ella. Así se ve Springtrap sin su traje.
Y eso es todo el gameplay. Ahora vamos con los consejos. Si cierras una ventilación interna, la otra se abrirá. Si Bella y Sparky atacan al mismo tiempo, usa la sobremarcha de energía para cerrar ambas ventilaciones. Solo ten cuidado ya que consume mucha energía y se desactiva al estar en uso por mucho tiempo. Solo puedes ver la advertencia en las cámaras internas. Sprigoni puede coordinarse con Bella o Sparky y atacar al mismo tiempo. Recomiendo revisar las ventilaciones externas. En la versión de Android hay un error donde al querer jugar la noche pesadilla, te lleva a la noche 7. Para solucionarlo da clic al botón de volver y después al de pesadilla varias veces. Si fallas puedes volver a repetirlo. Este error solo ocurre en los nuevos dispositivos, pero si tienes uno antiguo y tienes este error puedes hacer este método para resolverlo. En total hay 20 easter eggs que puedes obtener si sigues algunas instrucciones. Scott Cawthon, para obtenerlo gana el modo máximo y da clic a la tercera estrella. Ensa James, para obtenerlo gana la noche pesadilla y da clic a la estrella dorada. El Gran FNAF, para obtenerle ve a la Custom Night, recomiendo desactivar a los animatrónicos, ve a la cámara 2 y da clic al cartón de leche. Aquí les demuestro cómo se hace. Easter egg encontrado. Recuerda que es marca conejito. Bersheimer, para obtenerlo pon 2012 en la Custom Night, usa la sobremarcha de energía para quedarte sin luz. Antes de irse presiona la nariz de Fredbear varias veces, al ver el icono dale clic. Aquí les demuestro cómo se hace. Easter egg encontrado. ¡No! ¡No te creo! ¡Se ha partido! ¡Se ha partido! ¡Se ha partido el Persever! ¡No me lo puedo creer! ¡Se ha partido, nano! ¡Se ha partido! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, felicidades, acabas de encontrar mi easter egg en el juego de Ensa. Un besazo, amigo. Ahí tuvo un gameplay. Para obtenerlo pon 1987 en la Custom Night, ve a la cámara 4 y da clic al dibujo de Foxy. Aquí les demuestro cómo se hace. Easter egg encontrado. Y cuando no esté mirando, correré hasta matarlo. Haré que mi garfio sea su fin. Ya estoy aquí. Hace años que ocurrió y no lo olvidaré. Las almas de los niños siempre las recordaré. Rusty Rentner, para obtenerlo pon 10, 20, 10 y 10 en la Custom Night, deja que Sprigoni se mueva a la cámara VS y usa la linterna. Ten en cuenta que las cámaras deben estar descompuestas. Aquí les demuestro cómo se hace. Easter egg encontrado. Dark Taurus, para obtenerlo pon 2014 en la Custom Night, cuando veas caer nieve presiona la nariz de Fredbear hasta que lo tengas. Ten cuidado con la caja musical, aquí les demuestro cómo se hace. Easter egg encontrado. Springtrap, para obtenerlo pon 2020 en la Custom Night. Endoesqueleto, para obtenerlo pon a Fredbear al nivel 20. No repares su caja musical y deja que se vaya. Cuando lo veas en la cámara 3 revisa las cámaras VL y 5A, esto puede tomarte varios intentos. Aquí les demuestro cómo se hace. Easter egg encontrado. Cámara 2B, para obtenerlo desactiva los animatrónicos. Ve a la cámara 2B y da clic varias veces hasta que lo tengas. Aquí les demuestro cómo se hace.
Lucas, levántate. Ya es hora de trabajar. Y James, para obtenerlo pon 2015 en la Custom Night, en cualquier momento aparecerá la cabeza de un conejo, si lo ves dale clic, si fallas volverá a aparecer, aquí les demuestro cómo se hace. Easter egg encontrado. ¡A todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos... Espera, ¿dónde estoy? ¡Ostras! ¡Felicidades! Acabas de conseguir mi easter egg. Profe Kicks, Sabino 69 y Fontaine Co Paradise, para obtenerlos busca luego en los extras, mensajes y Custom Night, aquí les demuestro cómo se hace. Easter egg encontrado. Easter egg encontrado. Easter egg encontrado. FNAF Army, para desbloquearlo consigue estos easter eggs. Inuya juega, para obtenerlo pon 2013 en la Custom Night, ve a la cámara de los ve y dale clic varias veces hasta que salga un icono, si lo ves dale clic, aquí les demuestro cómo se hace. Easter egg encontrado. Muy buenas, soy Nuya del canal Inuya Juega y enhorabuena por conseguir mi easter egg en este juego. Eres un tornado, un tifón, eres legendario. Tsunami Napster, para obtenerlo pon 1987 en la Custom Night, ve al panel y dale clic al número 87, por último ve a la cámara 1 y dale clic al icono, aquí les demuestro cómo se hace. Easter egg encontrado. Buen día a todos, aquí es Tsunami Napster y quiero felicitarte por haber encontrado mi easter egg. Disandia Studios, para obtenerlo pon 1985 en la Custom Night, ve al panel y dale clic al número 1985, aquí les demuestro cómo se hace. Easter egg encontrado. Hola a todos, soy Alex Afton, actor de voz de la iniciativa Disania, y te felicito por encontrar nuestro easter egg. El gato peronista, para obtenerlo pon 2019 en la Custom Night, usa las cámaras hasta que veas este icono y dale clic, si cierras el monitor por accidente o la caja musical de Fredder se rompe mucho antes tendrás que repetirlo, aquí les demuestro cómo se hace. Easter egg encontrado. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y quería felicitarlos por haber encontrado mi hermoso y precioso easter egg. Y bueno, si les falta algún easter egg por encontrar, bueno, les deseo suerte y si ya tienen todos, bueno, felicidades. 6 blocks, para desbloquearlo consigue todos los easter eggs. Hola, ¿qué tal amigo? ¿Cómo te ha ido? O amiga, no sé. Mi nombre es A+, soy un desarrollador de videojuegos indie y te felicito por llegar a este lugar en el videojuego. ¿Sabes? Hay muchas cosas que nos esforzamos para llegar. Tuviste que pasar muchos niveles, tuviste que pasar mucho terror, muchos sustos para llegar hasta este momento y qué mejor que relajarse un momento, pensar en el pasado, en todo lo que se vivió, todo lo que se sufrió, todo el esfuerzo que hubo y decir, wow, gané, he llegado. La vida, sabes, a veces es difícil.
A veces hay cosas que uno nunca va a entender por qué suceden. Pero tú tienes que entender lo que la vida te dio. ¿Para qué buscar eso que está tan lejos? Encuentra lo que ya tienes, pero no te has dado cuenta que lo tienes. Así poco a poco serás alguien más firme, alguien más potente para tu familia, para ti mismo. Siempre métele a tus cosas. Siempre. Hay veces en las que estamos quietos, helados. En la puerta está el problema. Pero toca ser astutos, toca ser alguien fuerte, alguien valiente para superarlo. Y si nos coge el monstruo, seguir. No nos podemos quedar ahí. Nunca, nunca de verdad. Muchas gracias por todo y nos vemos hasta la próxima. Y bueno, otro video llega a su fin. Espero que les haya gustado mucho. Si les gustó, denle like, suscríbanse, activen las notificaciones para saber cuando subo un nuevo video, comenten qué les pareció y compártanlo con sus amigos. Yo soy Balmini007 y nos vemos pronto en un nuevo video.